Hola a todos, bienvenidos a esta última sesión del ciclo de conferencias La Ciudad de México como la Nueva Jerusalén, en nombre del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, en nombre del programa Historia Viva y del programa de Cultura Judaica. Nos es un gusto dar por clausurado el día de hoy este ciclo. Sin embargo, me da mucho gusto también ver entre el público a quienes nos han acompañado en las dos conferencias anteriores que han sido sumamente interesantes y bueno, comentarles un poco que para aquellos que se hayan perdido alguna sesión, estará disponible el ciclo completo próximamente en el canal de Historia Viva. Les pondremos la liga aquí en el chat para que también la puedan compartir. Y pues de nuevo, gracias, bienvenidos. Eh, Cedo la palabra al doctor Ricardo Nava, director del Departamento de Historia, quien les quiere dar unas palabras con este mismo motivo. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a a la última parte de este ciclo de conferencias. A nombre del Departamento de Historia estamos muy contentos por la realización y la participación que todos han tenido de esto. Particularmente agradecerle a Gabriel Pot y a Cosette Galindo todas las gestiones y todo lo que han hecho para lograr algo que es muy importante para nosotros, por decirlo así, unir dos programas. Como ustedes saben, en el Departamento de Historia tenemos el programa de Historia Viva y el programa de Cultura Judaica, y pues ha sido una gran iniciativa de Cosette y de Gabriel poder unir esfuerzos para tener este tipo de conferencias y pues ver tanto la historia viva como cultura judaica haciendo esfuerzos para poder difundir temas de interés para todos nosotros. Por eso es que para el Departamento de Historia pensamos que este ciclo de conferencias han sido siempre una vía para estimular nuestra aproximación al pasado y pensar esa aproximación sobre todo como un tiempo vivo, porque al ser transuentes de espacios históricos que nos imprimen su significado, logramos conectar con este pasado que, pues, que se distingue de nosotros, pero que al mismo tiempo nos determina, ¿no? La conjunción entre el programa Historia Viva y el programa de Cultura Judaica entonces ha resultado una afortunada propuesta donde se observan los elementos de la tradición cultural judía que se encuentran inscritos en los lugares que habitamos, tal como la Ciudad de México, ¿no? Es por eso que la unión de estos programas nos permite esto, ¿no? Entonces, pues a nombre del Departamento de Historia, quiero darle la bienvenida al doctor Antonio Rubial, que nos acompaña, que ha sido gran amigo de muchos de nosotros y particularmente del Departamento de Historia. Y también celebro la clausura de un ciclo que nos dejará un conocimiento valioso de nuestra historia cultural. Sean entonces todos bienvenidos, ¿no? Adelante, Gabriel. Gracias. Ahora, a continuación, Cosette nos dará una breve semblanza curricular del doctor Antonio Rubial, que como saben hemos dejado lo mejor para el final. Y pues bueno, gracias, Cosette. Así es, Gabriel, es un día de lujo para nosotros. Yo estoy muy feliz de que nos acompañe el doctor Antonio Rubial. Siempre sigo sus exposiciones con muchísimo interés y por la amenidad también con lo que lo hace. El doctor Antonio Rubial obtuvo su doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, España, con reconocimiento cum laude. Es doctor en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Algunas de sus publicaciones son La justicia de Dios, la violencia física y simbólica de los santos en la historia del cristianismo, El paraíso de los elegidos, una lectura de la historia cultural de Nueva España, Monjas, cortesanos y plebeyos, la vida cotidiana en la época de Sor Juana, La santidad controvertida, La plaza, el palacio y el convento, la Ciudad de México en el siglo XVII, sin mencionar innumerables artículos de su autoría en revistas y libros especializados. Sus principales líneas de investigación son Historia social y cultural de la Nueva España, siglos XVI y XVII, Cultura en la Edad Media,
y imparte las asignaturas de Cultura en la Edad Media I, Cultura en la Edad Media II, Nueva España, siglos XVI y XVIII, Nueva España, siglos XVI, perdón, y XVII. Pues sin más, porque podríamos estar aquí la tarde comentando el currículum del doctor, doy la palabra al doctor Antonio Rubial y pues solo queda disfrutar de su exposición. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación del Departamento de Historia de la Ibero. Es un honor para mí estar aquí. Le agradezco a José, a Gabriel, a Ricardo la invitación que me hicieron. Yo fui profesor del departamento durante mucho tiempo. Por razones personales ya no pude seguir, sobre todo por la distancia. Pero yo siempre he estado muy cercano a este departamento y me da muchísimo gusto poder participar en este ciclo tan interesante que han organizado. Voy a compartirles la pantalla para una presentación que preparé, en este caso sobre el tema que se anuncia en el cartel de la Jerusalén franciscana a la Jerusalén guadalupana. El tema de Jerusalén es un tema constante en la historia, no solamente del pueblo judío, por supuesto, sino también del cristianismo, ¿no? Y sobre todo su presencia es muy fuerte en el Apocalipsis, el libro de la Revelación, este libro, el último libro de la Biblia católica, en el que se habla precisamente de esta visión que tuvo el evangelista y profeta, digamos, Juan. No sabemos si exactamente fue él el que lo hizo, pero que tradicionalmente se le considera el autor. ¿No? Voy a comenzar con esta lectura para que se den cuenta del impacto que tuvo esta imagen en el mundo occidental en el futuro. Me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa. Es un ángel, ¿no? el que lo llevó. Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Su brillo era semejante a la piedra más preciosa. Tenía un muro grande y alto y 12 puertas, y sobre ellas 12 ángeles y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 hiladas y sobre ellas los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad estaba asentada sobre una base cuadrangular y su longitud era tanta como anchura. Las 2 puertas eran 12 perlas y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Pero templo no vi en ella, pues el Señor Dios con el Cordero era su templo y su lumbrera era el Cordero. Esta visión, digamos, de la Jerusalén celeste, vamos a ver, está también inspirada en la metáfora que es la Jerusalén terrena, ¿no? En la Jerusalén vamos a hablar de estas dos visiones que se tiene de Jerusalén. Una en el cielo, digamos, la Jerusalén celestial, que será la ciudad de Dios después de la destrucción del mundo, y esta Jerusalén terrena que inspiró a la idea de una ciudad santa celestial, ¿no? Aquí tienen esta imagen del Beato Morgan, estas imágenes de beatos son comentarios al Apocalipsis de San Juan del siglo X. En España se multiplicaron estos libros con ilustraciones tan bellas como esta, donde aparece la visión de las 12 puertas, la ciudad amurallada, y en el centro el Cordero con San Juan, que está teniendo la visión. Y vean, casi 5 siglos después, 500 años después, obviamente se ha perfeccionado también las técnicas pictóricas, ha habido un cambio profundo en el Renacimiento, y aquí tiene la visión de Martín de Vos, un pintor flamenco del siglo XVI, principio del siglo XVI, que nos muestra esta visión muy claramente descrita, ¿no? Mucho más vívida que la que nos muestran los beatos del 10. Vean las 12 puertas, la ciudad brilla porque es de cristal y oro, en el centro no hay templo, ¿no? Porque el Cordero está en el centro, es una ciudad amurallada, una ciudad celestial, ¿no? Y con esta visión es con la que San Juan va a concluir su obra, ¿no? Aquí tenemos esta imagen de San Juan recibiendo la visión del ángel, ¿no?
son muy claras en esta visión. Las influencias del libro profético del profeta Daniel, ¿no? Un libro apocalíptico que se escribe, es un libro del Antiguo Testamento y que va a ser parte fundamental de esta visión. Y junto con esto también parte de la inspiración fue el mazdeísmo, ¿no? El zoroastrismo, que habla de una lucha cósmica entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, y en las cuales pues, también el que escribió el Apocalipsis, este personaje que vamos a llamarle Juan, ¿no? Por conveniencia, este Juan el Evangelista se inspiró, por supuesto, en estas visiones zoroastristas, esas visiones mazdeístas. Y, por supuesto, la tradición egipcia de un juicio final también está aquí presente, ¿no? La visión del Apocalipsis, una visión que se está escribiendo aproximadamente por el año 100 de nuestra era, es complementada después de 300 años de discusiones teológicas y de luchas contra la herejía y de luchas entre los trinitarios, los arrianos, los gnósticos, por este extraordinario pensador que es el final de la antigüedad y el principio de la Edad Media, que es el obispo Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona, como todos saben, escribe un libro que se llama La Ciudad de Dios, ¿no? O sea, La Ciudad de Dios es un libro sobre la caída de los imperios, ¿no? La caída de los grandes imperios. Él habla de 6 edades que han transcurrido antes de esta, y habla de que los imperios suben y caen, ¿no? Y un poco esta ciudad de Dios, esta ciudad santa, ¿no? Esta ciudad que está conviviendo con la ciudad de Satanás, ¿no? Que es, digamos, la ciudad de Caín, la ciudad de los malos, va a terminar con el triunfo de la ciudad del bien, ¿no? De la ciudad de la luz, de los hijos de la luz, ¿no? Estas 2 ciudades conviven, según San Agustín, ¿no? Y solo serán separadas en la consumación de los tiempos. Y precisamente San Agustín habla de este final en el cual en la séptima edad no habrá sufrimiento, los cuerpos glorificados de los salvados mudarán su antigua corrupción y mortalidad en una nueva incorrupción e inmortalidad, ¿no? Un poco San Agustín nos da una visión esperanzadora en un mundo que se está derrumbando, ¿no? Esta profunda crisis que está viviendo el Imperio Romano en esta época. Recuerdan, están las invasiones germanas, ¿no? El mundo romano está mostrando su caída, y un poco lo que San Agustín está diciendo es: esto es lógico, ha pasado muchas veces en el pasado, ahora va a pasar de nuevo con el Imperio Romano, pero la ciudad de Dios se instaurará muy pronto, y con ella el reino de Cristo sobre la tierra, ¿no? San Agustín es esta figura central que va a inspirar prácticamente todas las imágenes y los testimonios y los textos que se van a dar a lo largo de la Edad Media sobre este tema dentro de la cultura cristiana. Tenemos que ver algo fundamental en el estudio de estos temas. Primero, que estamos ante una percepción retórica de la realidad, ¿no? En la retórica no hay distinción entre verdad y ficción, ¿no? Nosotros conocemos, digamos, a partir de la Ilustración, una separación radical entre lo que es ficción y lo que es verdad. En la época que estamos tratando, la verdad no existe como tal, la verdad existe como una verdad moral, ¿no? Y no hay una distinción entre verdad y ficción. Son tan reales personajes, digamos, como San Jorge, que es obviamente un personaje de ficción, igual que San Francisco de Asís, que es un personaje histórico, ¿no? Son tan reales. Hércules, este personaje, este héroe, este inmortal, ese Superman, ¿no? que es Hércules, es tan real como Alejandro Magno, como Julio César, ¿no? Entonces, esta visión retórica que no distingue entre verdad y ficción, no lo distingue porque en realidad lo importante es la enseñanza moral que se está dando. Es que se muestra esta lucha entre el bien y el mal, ¿no? La lucha entre el bien y el mal se manifiesta en el cosmos. Vamos a ver esta lucha entre los arcángeles y los demonios. En la historia, ¿no? Es la lucha entre buenos y malos, entre los héroes y los villanos, ¿no? Que es un poco la historia retórica como se ha visto.
Y también esa lucha se traspasa también al alma, ¿no? Donde el alma lucha entre sus inclinaciones malévolas. San Agustín decía que el pecado original nos lleva hacia el mal irremediablemente, y la gracia divina que nos inclina hacia el bien. Entonces el alma también es un espacio, un escenario de esta lucha entre el bien y el mal. Y precisamente para mostrar esa lucha es que funciona la retórica, ¿no? La retórica tiene como finalidad fundamental, entonces, enseñar comportamientos morales, mover el ánimo, porque sin el sentimiento no puede haber una conversión, y al mismo tiempo deleitar, es decir, convertir el discurso en algo entretenido para que la gente pueda mover su ánimo hacia el bien y recibir la enseñanza moral con vistas a su salvación eterna. Entonces, la retórica nos habla de emotividad, ¿no? Y hay una palabra que la retórica usa mucho, invencio. Para nosotros invención es algo que no existe, ¿no? Estás inventándolo, ¿no? Estás diciendo algo que te salió de la manga. En aquella época la palabra invencio significa sacar a la luz algo oculto, porque las verdades son eternas. Las verdades están en la mente de Dios. Y lo que nosotros hacemos no es descubrir la verdad, más bien es descubrir la verdad que ya existe. No estamos sacando nada nuevo, sino descubriendo lo que ya es la verdad eterna de Dios. Entonces se da a partir de ejemplos, de pequeños narraciones, recuerdan, con un inicio, un desarrollo, una anécdota y una moraleja, ¿no? Y se utiliza la repetición, la amplificación. ¿Qué significa esto? La memoria es elusiva, la memoria es algo que continuamente está contaminada del olvido, y por supuesto es fundamental repetir y repetir y repetir. Por eso estos testimonios, estos textos, estas imágenes, estos sermones de los que vamos a hablar son tan repetitivos y tan exhaustivamente machacones, porque precisamente van dirigidos a un ámbito de oralidad, un ámbito donde los oyentes no tienen posibilidad de acercarse a la escritura, no tienen un registro visual, no tienen lo que nosotros tenemos ahora maravilloso del YouTube, ¿no? Sino que tienen que escuchar 20 veces para que se les quede grabado en la memoria, ¿no? Entonces, la retórica funciona a partir de lugares comunes, sin verdades sencillas, simples, que todo el mundo acepta como verdades. Eso lo tenemos ahora en nuestro mundo de la hipercomunicación. Nos movemos en esto, en un lenguaje simple, sencillo, de lugares comunes, sin cuestionamientos, sin complejidades, un mundo de blanco y negro, ¿no? Y esos lugares comunes se generan a partir de modelos, ¿no? Los modelos son los paradigmas sobre los cuales se está asentando la verdad retórica, ¿no? Los modelos tomados de la Biblia, ¿no? Como vamos a ver, Jerusalén, los modelos tomados de la antigüedad clásica, ¿no? O los modelos tomados de los grandes escritores medievales, las vidas de santos, ¿no? Es decir, los modelos de santidad, los modelos de perversión, los modelos de héroes, los modelos de villanos, los modelos incluso de la percepción que se tiene del cosmos, del paraíso o del infierno, o la percepción que se tiene de la ciudad. Son lugares comunes tomados de este arsenal que es pues el mundo de la alegoría y de la analogía, ¿no? Es decir, el universo fue creado por Dios para sacar de ahí enseñanzas morales, de tal forma que los astros, los animales, los vegetales, los minerales, la historia humana, incluso los mitos que ha creado la humanidad, son parte de este arsenal del cual se van a sacar enseñanzas morales, ¿no? Y por eso son fundamentales para esta retórica la analogía y la alegoría. La analogía es buscar similitudes entre las cosas, y esas similitudes nos llevan a una conclusión. No es una conclusión lógica. Vamos a ver a lo largo de la exposición cómo muchas de esas analogías resultan en cosas totalmente ilógicas para nuestra lógica occidental, sino están relacionadas con la analógica, es decir, una verdad que no tiene que ver con la realidad, digamos, física, sino con una realidad moral.
Y la alegoría, ¿no? La alegoría es, recuerdan, una forma discursiva en la cual se están llevando a cabo una serie de metáforas para describir cosas no visibles a partir de cosas visibles, ¿no? Como la verdad es eterna, la función de la retórica es traerla a la tierra como instrumento de salvación. Y por supuesto la retórica influye tanto en la escritura como en las imágenes, como en las fiestas. Y vamos a ver, eso es fundamental para el tema que nos trata. Nada más un ejemplo, un pequeño ejemplo de esta ambigüedad de la alegoría y de la analogía, ¿no? Este cuadro que se encuentra, es un mosaico que se encuentra en el ábside de la iglesia de Santa María de Trastevere en Roma, aparece Cristo y María, ¿no? Imperando en el cielo. Pero fíjense, Cristo está abrazando a María, que es su madre, como si fuera su esposa. Porque aquí María cumple dos funciones. Por un lado, María es la alegoría de la iglesia, ¿no? Y por lo tanto, como alegoría de la iglesia, es la esposa de Cristo. Pero al mismo tiempo está aquí cumpliendo también la función de la madre, ¿no? La madre que dio a luz a Cristo hombre. Y por lo tanto, aquí está fungiendo también como madre. Es decir, funge aquí como madre y como esposa, dependiendo del punto de vista desde el cual se tome esta imagen, ¿no? Es una alegoría y es una analogía al mismo tiempo. La ciudad es una alegoría, ¿no? La ciudad por excelencia es Jerusalén, ¿no? Y vamos a ver cómo la ciudad, que es paradigma del orden y de la armonía, es este cosmos creado por el ser humano frente al caos de la naturaleza incontrolable. Cuando el caos es obra de Dios. Este cosmos cerrado, este cosmos en el cual el hombre construye su vida social, es una creación humana, ¿no? Desde la antigüedad, uno de los símbolos retóricos más utilizados para representar el buen gobierno y la vida política regida por la razón es precisamente el de la ciudad. Y la ciudad por excelencia es Jerusalén, la ciudad santa, fundada por el rey David en el monte Sión, símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo elegido. Durante mucho tiempo se consideró que Jerusalén estaba en el centro del mundo, porque ahí se encontraba el templo de Salomón, el templo donde se veneraba al único Dios verdadero. Miren estos planos de un beato, de nuevo, un beato mozárabe, el beato de Gerona, ¿no? Estos mapas en T, que se les llama, aparece el paraíso terrenal en Asia y, por supuesto, la presencia aquí de Jerusalén, el centro del mundo, ¿no? Aquí estaría Europa y estaría África, ¿no? En este plano rarísimo, ¿no? Que nosotros no podríamos concebirlo como un plano real, sino como un mapa simbólico. Jerusalén, la Jerusalén terrena, ¿no? Tenemos que hablar de ella para entender por qué eso se convierte en un símbolo tan importante para el cristianismo, ¿no? La Jerusalén terrena es un espacio sagrado y protector. Pero en el año 70, ¿recuerdan? El emperador Tito, el hijo del emperador Vespasiano, que era Tito, llega a Jerusalén para aplacar las rebeliones judías y destruye el templo. Aquí tienen el arco de Tito en Roma, aparece esta escena donde los ejércitos romanos llevan cargando el famoso candelabro que estaba en el templo, ¿no? Y todo el botín de guerra que traen de Jerusalén van entrando por el arco triunfal de Tito en el foro romano, ¿no? Esta destrucción del templo, ¿no? Provoca que la Jerusalén terrena, traspase la realidad física, ¿no? Después del año 70, ¿recuerdan? Después del saqueo del templo, viene la destrucción de Jerusalén, el año 136, por los ejércitos romanos, porque los ejércitos consideraban que tenían que cortar por lo sano las rebeliones judías. Cuando después de Masada, esta terrible y devastadora conquista, incluso los que estaban ahí protegidos en la fortaleza de Masada se suicidaron en masa, y después de esto Jerusalén es destruida y reconstruida como una ciudad latina, como una ciudad romana, Aelia Capitolina, ¿no? A partir de aquí, Jerusalén se vuelve una ciudad que ya no es la ciudad de los judíos, es una ciudad internacional, una ciudad multicultural, una ciudad además que a partir de la conversión al cristianismo de Constantino y después la transformación de esta religión en la religión oficial en época de Teodosio,
se convirtió en la ciudad de Cristo, la ciudad donde Cristo murió y resucitó. La ciudad santa, que era la ciudad santa para los judíos, ahora se ha transformado en la ciudad santa para los cristianos, ¿no? Y cambia totalmente de sentido, ¿no? Es el lugar del destino de los elegidos al final de los tiempos, el lugar en el que todo el mundo va a esperar el fin del mundo con sus almas para irse a la condenación o a la salvación eterna después del juicio final. San Pablo, este creador del cristianismo, prácticamente fue San Pablo el que creó el cristianismo. San Pablo, este judío romanizado, este judío helenizado, en la epístola a los Gálatas, compara a Jerusalén, la Jerusalén terrena con Agar, ¿no? Agar, la madre esclava de aquellos nacidos en la carne, y la contrasta con la Jerusalén de arriba, con Sara, ¿no? La madre de los hombres libres, nacidos en el espíritu. Sara y Agar son estas mujeres de la Biblia, la esposa y la esclava de Abraham, ¿no? Y es precisamente esta metáfora, ¿no? de la ciudad celestial, Sara, y la ciudad terrena, Agar, la que nos va a permitir entender cómo el cristianismo se apropia de este símbolo de la ciudad Jerusalén terrena, pero al mismo tiempo va a buscar que esta Jerusalén sea el modelo para la Jerusalén celestial, de la que vimos cómo utilizan San Juan y San Agustín la metáfora. En el año de 591, es muy interesante lo que pasa, esto lo acabo de leer hace poco, Khosró II, que es el Shah de Persia, estamos a fines del siglo VI, acaba de pasar la gloriosa época de Justiniano, ¿no? Los herederos de Justiniano son gobernantes bastante mediocres, ¿no? Y esta situación la aprovecha Khosró. Khosró conquista Jerusalén y la conquista con un ejército formado por soldados judíos. Esto es muy interesante porque una importantísima comunidad judía que vivía ahí en Ctesifonte, en la capital imperial de Persia, convencen a Khosró para que sea tomada esta ciudad y regresada a los judíos como la ciudad santa del pueblo judío. Y precisamente este ejército formado por soldados judíos recupera la ciudad santa, pero por muy poco tiempo, 40 años, menos de 40 años. Heraclio, el emperador bizantino, que recupera, digamos, la unidad imperial bizantina en el siglo VII y que va a ser uno de los grandes reconstructores del imperio, recupera la ciudad en el 630. ¿no? Incluso la Vera Cruz, la Santa Cruz de Cristo, que había sido robada por los persas y depositada en Ctesifonte, es recuperada por Heraclio, ¿no? Pero el gusto le duró muy poco a los bizantinos, porque 11 años después, en el 641, los dos imperios, el imperio persa y el imperio bizantino, debilitados por sus luchas y por las continuas rebeliones internas que había habido dentro de los imperios, son vencidos por los árabes. Y los árabes conquistan Jerusalén en este año del 641. A partir de aquí, la Jerusalén, que se ha convertido en una tierra musulmana, ¿no? También se convierte en una ciudad santa para el Islam, ¿no? Recuerdan la tradición musulmana de que de ahí subió, fue arrebatado al cielo en Garuda, en un pájaro humanoide, ¿no? Que es un ave de la tradición persa, es arrebatado al cielo, ¿no? Precisamente ahí en el monte Sión, haciendo, por lo tanto, los musulmanes una apropiación de este lugar santo, tanto para los judíos como para los cristianos. Ahora también es un lugar santo para los musulmanes, después de la Meca, la segunda ciudad santa del Islam. A partir de aquí, la recuperación de Jerusalén será un móvil, una de las ideas centrales en el ámbito cristiano. Pero todavía tenemos que esperar bastante tiempo, por lo menos unos 450, casi 500 años, para que de nuevo Jerusalén se convierta en parte de este imaginario, ¿no? del mundo cristiano, y recuperar esta ciudad para el cristianismo será el origen de las cruzadas, ¿no? Estamos de nuevo en el siglo X, estos beatos, ¿no? Que nos sirven muchísimo porque nos hablan del Apocalipsis, nos hablan de esta visión de San Juan, ilustrada por primera vez de una forma fascinante y fabulosa
El Apocalipsis, ustedes saben, es un libro lleno de imágenes. Es un libro que las descripciones son tan vívidas que generan en nuestra imaginación imágenes muy, muy atractivas. Y precisamente en este siglo X esas imágenes comienzan a tomar cuerpo en estos manuscritos ilustrados, ¿no? Aquí tienen una de las imágenes del Apocalipsis, es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y coronada de estrellas. Esta mujer representaba en la visión de San Juan a la iglesia, ¿no? Esta iglesia que es perseguida por este monstruo, este dragón de 7 cabezas, ¿no? Que después se asoció con los 7 pecados capitales. Una de las cabezas arroja una bocanada de agua para ahogar a la mujer está embarazada, ¿no? Y la mujer vuela, sale unas alas y vuela al desierto para tener allá a su hijo, ¿no? Esta metáfora tan vívida, tan rica, ¿no? Va a ser el origen de una gran cantidad de textos, como vamos a ver después cuando hablemos de la Inmaculada Concepción, ¿no? Frente a la ciudad, digamos, santa, y como todo esquema retórico, los buenos necesitan de los malos, ¿no? No hay posibilidad de que un bueno sea únicamente bueno por sí mismo. El bueno tiene que confrontarse con la maldad para lograr salir triunfador, ¿no? Y en este esquema de buenos y malos, en este esquema, en esta retórica del bien y del mal, en la que todavía seguimos funcionando, está precisamente la presencia de una Jerusalén, de una ciudad pecadora, ¿no? de la anti-Jerusalén, de la ciudad contraria. En los beatos del siglo X, la ciudad pecadora era la vecina, ¿no? la ciudad musulmana de Córdoba. Recuerdan que la península ibérica estaba dominada por los musulmanes y había un poderosísimo califato en el sur, cuya capital era Córdoba, ¿no? Y para los monjes mozárabes del norte que venían huyendo de la persecución musulmana y que venían considerando que debían expulsarse a estos extranjeros, que eran tan españoles como ellos, comenzaron a generar esta visión de que la gran prostituta, la prostituta de Babilonia, de la que hablaba el Apocalipsis, era ni más ni menos que la ciudad de Córdoba, ¿no? Que la tienen como una mujer a la cual veneran una serie de mujeres todas vestidas con estos vestidos como los que ahora usan las gitanas, ¿no? Es interesante la pervivencia, ¿no? Esta gran prostituta, ¿no? Recuerden, el Apocalipsis también habla de esto, será venerada por la bestia, ¿no? Y por la serpiente, que son los símbolos de Satanás. El Cordero, pues aquí es Cristo, ve desde lejos cómo la humanidad se pierde venerando a esta gran prostituta, ¿no? Vean aquí los hombres levantando sus espadas, ¿no? Y esta mujer tomándose los cabellos haciendo una escena de baile, así como de table dance, ¿no? Esta ciudad, digamos la ciudad pecadora, tiene muchos modelos bíblicos, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, ustedes recuerdan la ciudad de Sodoma, ¿no? Sodoma y Gomorra fueron ciudades consideradas pecadoras, por eso Dios las destruyó con el fuego. Recuerdan, mandó unos ángeles para que les anunciaran que iba a haber una destrucción si no se convertían. Los sodomitas violaron a los ángeles, ¿no? Y solamente Dios le permitió a un personaje que se llamaba Lot que pudiera huir con su esposa y con sus hijas de la ciudad. Recuerdan que con la única condición de que no voltearan a ver la destrucción. Y la esposa de Lot, que era muy curiosa, se volteó y se convirtió en una estatua de sal, ¿no? Esta narración, ustedes saben, es muy rica en el libro del Génesis. Aquí tienen la escena, en una escena de la época ya del 15, ¿no? Donde aparece la destrucción de Sodoma, ¿no? Que es una de las ciudades pecadoras por excelencia. La otra ciudad pecadora es Babilonia, ¿no? La Babilonia de Nabucodonosor, la Babilonia del cautiverio, la que se llevó a los judíos cautivos, esclavos, ¿no? a esta ciudad pecadora que era Babilonia, la de la Torre de Babel, ¿recuerdan? La de la confusión de las lenguas, ¿no? Y en el Apocalipsis, pues continuamente aparece esta referencia a la gran prostituta de Babilonia, ¿no? Que es la prefiguración de las ciudades pecadoras y también del infierno, ¿no? Aquí la tienen de nuevo cabalgando sobre el dragón de 7 cabezas y los que veneran a la gran prostituta, ¿no? A esta gran prostituta que la vimos encuerada hace rato, pues ahora está vestida como una gran señora, ¿no?
con el cáliz de la perdición, ¿no? Del cual sale sangre, porque esta mujer trae la destrucción y la muerte. Un poco antes de esas imágenes y después de las imágenes del Beato, alrededor del siglo XI, comienza un movimiento que se conoce como las Cruzadas y que van a tener a Jerusalén como su centro, ¿no? La Jerusalén terrena. Este movimiento, como todos sabemos, es un movimiento que tiene que ver con la llegada de los turcos selyúcidas al cercano oriente, unos turcos que ya estaban avanzando peligrosamente sobre la península de Anatolia, y que los bizantinos solicitan a los occidentales auxilio, ¿no? Entonces el Papa aprovecha esta situación para reunificar las iglesias. Hacía poco que la iglesia bizantina había desconocido la autoridad del Papa. Aprovecha también para luchar contra el emperador alemán, que estaba en este momento, se había apropiado de Roma y había nombrado un antipapa. También para unificar a los señores cristianos frente a una lucha común. Y el Papa Urbano II lanza esta cruzada. Esta primera cruzada ya tiene características ambiguas, ¿no? Por un lado están estos guerreros, ¿no? Estos hombres que van a la guerra buscando, obviamente, la recuperación de la Tierra Santa, del Santo Sepulcro, sobre todo, que son Godofredo de Bouillon, el duque de Lorena, o Raimundo de Tolosa, ¿no? Y los mercaderes, ¿no? Los normandos que viven en Sicilia y que quieren tener acceso al comercio oriental y sobre todo al dominio del Mar Negro, que ya tenían sus parientes, los vikingos rusos, ¿no? Estos normandos, aliados con los normandos de Normandía, con los normandos franceses, que son sus primos, también entran a esta guerra con intereses no siempre muy, digamos, religiosos, ¿no? Había este interés mercantil, ¿no? Y los intereses religiosos, políticos y comerciales, vamos a ver, van a hacer posible que varios ejércitos se unan en Jerusalén y finalmente triunfen conquistando en el 1089 pero en 1098 la ciudad de Jerusalén, ¿no? La ciudad de Jerusalén está en manos de los cristianos un poco menos de 100 años, ¿no? Y en estos 2 años de la primera cruzada vamos a ver cómo por un lado el acercamiento con Bizancio y por otro lado la toma de Jerusalén va a renovar este interés por el Apocalipsis y por supuesto por el tema del fin del mundo, ¿no? Todo el mundo quiere ir a Jerusalén. La cruzada se convierte en una especie también de peregrinación, aparte de una guerra santa, porque todo el mundo quiere estar en primera fila cuando vengan las trompetas celestiales, anunciar el fin del mundo, y precisamente va a ser en Jerusalén donde se dé la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces todo el mundo quiere estar en primera fila ante este gran happening que va a ser la llegada de la segunda venida de Cristo, ¿no? Por supuesto, la toma de Jerusalén va a ser brutal, ¿no? El patriarca que estaba, Jerusalén era un patriarca bizantino, un patriarca de las iglesias orientales, es destituido, se pone un patriarca sujeto al sumo pontífice, ¿no? Y todo eso se aprovecha porque los turcos están en crisis, ¿no? Hay unas guerras intestinas en los diferentes sectores turcos y durante este tiempo se consiguen esos triunfos, pues no tanto porque Dios haya ayudado, sino porque los turcos estaban muy debilitados, ¿no? Aquí tienen la mayor parte de las escenas de la cruzada, no son de la época de la cruzada, las tenemos en el siglo XIV y XV, cuando la cruzada ya era historia y cuando la idea de cruzada sigue viva, por supuesto, y comienzan a dibujarse, a pintarse estas escenas de la toma de Jerusalén. Vean, por ejemplo, aquí la imagen del Santo Sepulcro, como si fuera una iglesia gótica, y los cruzados van subiendo para tomar la ciudad, ¿no? Y en el Santo Sepulcro estarían en vidrieras, en vitrales, representaciones de la pasión de Cristo. Y vean, por ejemplo, aquí en esta imagen, cómo están los caballeros templarios, que recuerdan, se fundan después de esta toma de Jerusalén, el templo de Salomón, se funda esta orden de caballería, inspirada por San Bernardo de Claraval y por Hugo de Champaña, y se crea una orden militar y religiosa para mantener la presencia cristiana ahí.
Pero los templarios muy pronto comenzaron a hacer negocios, comenzaron a luchar por intereses económicos, y finalmente los musulmanes, que están aquí, los vemos aquí encerrados en su torre, pues terminan triunfando. Aquí tienen una idea de estas alianzas entre cruzados y musulmanes en son de paz, ¿no? Aunque sabemos que no siempre fueron tan pacíficas las relaciones. Y en el año 1187, el sultán kurdo Salah ad-Din, es decir, Saladino, se le conocen los textos latinos, hizo resurgir la unidad islámica bajo un jefe, ¿no? Terminó con el califato fatimita de Egipto y el sultanato de Alepo, que estaban en pugna, y se autonombra sultán de Siria y de Egipto. Y entonces Jerusalén cae bajo sus, sus territorios, y entonces la reconquista musulmana de Jerusalén en el 1198 va a ser un duro golpe, en el 1187 va a ser un duro golpe para los cristianos. En 1192 el sultán cede a los cristianos una faja costera, en Jaffa, ¿no? Y el libre tránsito de peregrinos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque era un negocio, ¿no? La verdad, los musulmanes tenían todo un sentido del business, ¿no? del negocio, y dijeron, los peregrinos traen dinero, vamos a cobrar la entrada por entrar a Jerusalén, ¿no? Que especie de parque temático, ¿no? En esa época, y todos los cristianos que quieran venir tienen que pagar el derecho de ingreso, y podemos dejar que los cristianos vengan, ¿no? Pero Jerusalén pertenece al Islam. En esta época, precisamente en el contexto de la cruzada, y con esas expectativas de recuperar Tierra Santa antes del fin de los tiempos, es que escribe este monje llamado Joaquín de Fiore, ¿no? Joaquín de Fiore es un monje benedictino, ¿no? que escribe en un monasterio que está en el sur de Roma, ¿no? y él habla de un reino milenario que se aproxima, ¿no? Este reino milenario del que habla San Juan en el Apocalipsis, y que son 2 versículos, ¿no? Reinará por 1000 años Cristo sobre la tierra, sobre los elegidos, ¿no? Y a partir de esta idea de 1000 años de gobierno de Cristo sobre la tierra, Joaquín de Fiore construye toda una idea de la historia humana, ¿no? La historia humana está dividida en 3 etapas. La primera edad, la edad del Padre, el Padre Eterno, de Jehová, ¿no? de Yahvé, estuvo regida por el pueblo elegido, por el pueblo judío, y por sus sacerdotes y profetas. La segunda edad, que comenzó con el nacimiento de Cristo, que es la edad del Hijo, la rigió la Iglesia Católica y sus obispos, ¿no? Pero ante estas catástrofes que se están dando, la toma de Jerusalén, la caída de la ciudad santa en manos musulmanas, este monje piensa que se aproxima una tercera edad, la edad del Espíritu Santo. Esta edad del Espíritu Santo será el reino milenario de Cristo sobre la tierra, ¿no? Finalmente, los cristianos vencerán a los musulmanes, estará gobernada por monjes, y será una edad en la que se predicará el Evangelio en todo el mundo, ¿no? Antes del fin de los tiempos. Es una de las premisas del fin del mundo, es que se debe predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Y esta edad se caracterizará por la pobreza, ¿no? Joaquín de Fiore no conoció a San Francisco. Murió antes de que San Francisco comenzara su predicación. San Francisco era un niño apenas cuando Joaquín de Fiore estaba emitiendo esas ideas. Pero cuando Francisco de Asís comienza a predicar esta novedosísima misión cristiana de amor, de paz, de amor al prójimo, pero también de amor a los animales, a las plantas, ¿no? De amor a la muerte, ¿no? Entonces los franciscanos que siguen a Francisco de Asís pues consideran que Francisco es el iniciador de esta tercera edad, el nuevo Cristo, ¿no? Además, recuerdan, San Francisco recibió los estigmas según la leyenda de su vida, ¿no? Y esto lo hace un Cristo en la tierra, ¿no? Recuerdan, se le apareció Cristo, y de sus llagas salieron luces que hirieron en las manos, en los pies y en el costado a San Francisco, convirtiendo a San Francisco en un segundo Cristo. Nunca había pasado algo semejante, y entonces los franciscanos consideran que este hombre elegido de Dios será el segundo Cristo, el tercer Adán, y esto va a iniciar la etapa gloriosa de la expansión del cristianismo en el mundo.
El mismo San Francisco estaba muy imbuido de estas ideas de predicación, ¿no? Recuerdan que durante la Quinta Cruzada, San Francisco fue precisamente a Egipto, ¿no? Y en Alejandría predicó a los musulmanes durante esta Quinta Cruzada, obviamente apoyada por los cruzados y con permiso del sultán Al-Kamil. Aquí tienen al sultán Al-Kamil oyéndolo, ¿no? San Francisco, por supuesto, no obtuvo ningún tipo de conversión, pero eso se va a convertir en un símbolo, de nuevo, un símbolo retórico de la misión franciscana en el mundo, ¿no? Los franciscanos debían ir a predicar la fe, incluso a costa de su vida, ¿no? Vamos a ver, de hecho, un poco después, San Francisco va a enviar a algunos de sus fieles, de sus discípulos, a Argel y a Marruecos, y ahí van a morir martirizados, ¿no? Es muy importante el franciscanismo porque son también los franciscanos los que comienzan a mandar a sus emisarios a que entrevisten y traten de convertir a un poderosísimo señor que está precisamente teniendo una presencia fundamental en la vida de Occidente y de Oriente en este momento. Estamos entre la segunda y la tercera cruzada, ¿no? Después de la segunda cruzada, después de la segunda cruzada que intenta recuperar Jerusalén en vano, ¿no? Comienzan a circular en Occidente extrañas cartas, ¿no? Las noticias de que un sacerdote rey llamado el Preste Juan, que vive aquí en el centro de Asia, que es descendiente de los Reyes Magos, muy cercano al paraíso terrenal, promete que va a ayudar a los cristianos para eliminar a los musulmanes y recuperar Jerusalén, ¿no? Este Preste Juan era un mito, pero fue muy importante este mito, porque a partir de aquí comenzaron a enviarse misioneros a buscar al famoso Preste Juan. Pero este Preste Juan no se llamaba Juan y no era cristiano y no era sacerdote, se llamaba Gengis Khan. Y Gengis Khan había, recuerdan, conquistado toda la parte de China, derrumbando las antiguas dinastías que habían gobernado China durante milenios, y se establece una dinastía mongola. Sus hijos, sobre todo sus hijos, Onegai y Kublai Khan, ampliaron las conquistas hacia Mongolistán, hacia Turquestán, hacia Persia, hacia toda la parte de las estepas rusas, incluso llegan a dominar en Rusia y llegan prácticamente al Mediterráneo y al Mar Negro. Para los cristianos, la presencia de este Khan, ¿no? Que obviamente no es el famoso Preste Juan, pero puede ser ayuda para ellos, es que envían a los franciscanos, ¿no? Juan de Jean Carpini, o un franciscano flamenco que se llama Roger de Drubrick, los mandan a que conviertan al Gran Khan al cristianismo. Y esta conversión tenía como finalidad, obviamente, que este Khan ya cristiano pudiera ayudar a los cristianos a recuperar Tierra Santa. Esto va a ser, vamos a ver, fundamental para el futuro de la historia humana. Y vamos a ver por qué. El siglo XIII, recuerda, un siglo catastrófico, ¿no? Mientras los mongoles están ampliando sus conquistas, los venecianos también están ampliando sus territorios en términos comerciales, ¿no? La tercera cruzada es un total fracaso, ¿no? Dirigida por dos reyes que son con intereses totalmente materiales, ¿no? O de gloria, como Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, y Felipe II, el rey de Francia. Y en la Cuarta Cruzada, que se organiza en 1204, es encabezada por Venecia. Y en lugar de atacar Tierra Santa, atacan a Bizancio, ¿no? Y quitan en medio la competencia de esta poderosa ciudad, y su imperio, este imperio bizantino, comienza su decadencia, ¿no? Y para el siglo XIV, la Iglesia, el Estado, Occidente, también entran en una profunda crisis. Y esta crisis tiene que ver con esta primera globalización, ¿no? El imperio tártaro, el imperio mongol, había generado un enorme territorio donde transitaban libremente mercancías y personas en esta primera, que podríamos llamar la primera globalización, ¿no? Pero estos caminos abiertos, esta Pax Tartárica que había posibilitado el comercio
y había permitido, por ejemplo, a los venecianos llegar hasta China, recuerdan Marco Polo, trajo también consigo una de las más terribles pandemias que ha vivido el mundo. Y esta pandemia se llamó la peste bubónica, ¿no? A través de esos caminos llegaron también estas bacterias, ¿no? La Yasmina pestis, que es una bacteria, como todos saben, se transmite por las pulgas y los piojos y por las ratas, ¿okay? Que pican a los seres humanos, pues se pican a las ratas y las transmiten esta terrible enfermedad. Esto va a generar una crisis política, social, económica y una crisis cultural, ¿no? A esto agréguenle, la iglesia está en crisis. ¿Recuerdan? El rey Felipe IV de Francia se lleva a Aviñón al Papa y prácticamente durante casi 100 años hay papas en Aviñón, y en algún momento que regresan los papas a Roma, los papas de Aviñón desconocen al Papa de Roma. Hay dos papas simultáneos en la cristiandad durante casi 40 años, ¿no? Y toda esta crisis de la iglesia, la crisis del Estado, la guerra de los 100 años, ¿no? Esta crisis demográfica, esta peste que está llegando a todos los rincones y va a provocar una de las mayores mortandades que ha vivido la humanidad. Junto con ella se están reavivando los movimientos milenaristas, ¿no? Estos movimientos que esperan que el fin del mundo se aproxime, ¿no? La guerra, la peste, el hambre, la muerte están ahí presentes, y entonces es innegable que el Apocalipsis se vuelva un libro de palpitante actualidad. Los movimientos milenaristas, estos movimientos que buscan el reino milenario, pero este reino milenario no es el que predicaba Joaquín de Fiore, sino un reino milenario sin clases sociales, un reino milenario donde no hubiera ni iglesia ni Estado, un reino milenario igualitario, ¿no? Se convierte este milenarismo en una bandera contra los sistemas totalizadores, contra los sistemas que predicaban la desigualdad y las jerarquías. Y se convierten también en la bandera revolucionaria de estos movimientos anarquistas, como les llama Norman Cohn, ¿no? Este anarquismo místico se vuelve una de las grandes, de los primeros grandes movimientos sociales de esta época. Todos ahogados en sangre, ¿no? Obviamente el sistema no permitía este tipo de audacias, y estas frases del Apocalipsis fueron ignoradas por la iglesia, ¿no? El Apocalipsis iba a venir el reino milenario, pero no era este reino milenario que querían los rebeldes, los revolucionarios, sino un reino milenario donde estaría gobernando la iglesia. El franciscanismo más radical, este franciscanismo que seguía los principios básicos de la pobreza, ¿no? Entre ellos los espirituales, e incluso los más radicales, los Fraticelli, comenzaron a atacar a la iglesia por corrupta, ¿no? Predican el reino milenario en la tercera edad del Espíritu Santo, y esta edad será regida por los frailes, no por esta iglesia corrupta, que es la iglesia de Aviñón, ¿no? Recuerdan que no están contra una iglesia en abstracto, están contra la iglesia de Aviñón, los papas que abusan de sus privilegios, que tienen concubinas, que viven en una situación de muy poco cristiana, que piden préstamos y que viven en un lujo, ¿no? El famoso, recuerdan, palacio de los papas en Aviñón es una prueba de este lujo, ¿no? Y después, cuando los papas regresan a Roma, pues tenemos estos papas del siglo XV, ¿no? Que son verdaderos señores profanos, señores laicos, ¿no? Alejandro VI, un señor que tiene hijos y que nombra a uno de sus hijos cardenal, ¿no? O Julio II, que era un papa guerrero, ¿no? Algunos papas, por supuesto, muchos de ellos son grandes mecenas de las artes y de las letras, pero son papas que tienen muy poco digamos, de ministros de Cristo, ¿no? Y entonces esta situación va a generar toda una idea de regreso al ideal original. Y es en esta época también que los franciscanos comienzan a promover el tema de la Inmaculada Concepción, ¿no? El tema que ya vieron ustedes en la primera sesión de este ciclo con Cosette, y que es la idea de que la Virgen María fue concebida desde la eternidad sin la mancha del pecado original, ¿no? Ya nació sin pecado, como nacemos todos. El pecado se transmite por medio del semen, todos nacemos de una copulación entre un hombre y una mujer, y por lo tanto nacemos con el pecado, ¿no? Pero algunos pensadores franciscanos, sobre todo Duns Scoto,
comenzaron a hablar de que la Virgen María, por ser destinada a ser la madre de Jesucristo, debía haber estado libre del pecado original en el momento de su concepción, ¿no? Cuando Joaquín y Ana tuvieron sexo, la Virgen en ese momento fue concebida, pero fue concebida sin la mancha que todos llevamos dentro, sin la mancha del pecado original que todos heredamos de Adán y Eva. Y precisamente en esta crisis que se está viviendo entre el siglo XIV y el siglo XV, ¿no? Y en este papado que está pues mostrando una imagen muy poco cristiana de pobreza, muy poco cristiana de ejemplo, ¿no? Es que van a comenzar a gestarse estos movimientos a principios del siglo XVI, que se conocen como la Reforma protestante, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, en esta imagen, una imagen apocalíptica de una Biblia luterana del siglo XVI, la gran ramera de Babilonia es Roma, ¿sí? La Roma papal, con su tiara papal, porque es el ejemplo de esta Roma que está pidiendo indulgencia, que está vendiendo indulgencias, que está creando una situación de abuso por parte de su autoridad y contra la cual están luchando estos reformados, ¿no? Vean, un poco antes, en esta época, este cambio del siglo XV al XVI, una época sumamente conflictiva, confusa, ¿no? Es que está pintando este maravilloso pintor que es Jerome Bosch. Jerome Bosch está pintando este cuadro que se encuentra en el Museo del Prado, que se llama El Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es el reino milenario de Cristo en la tierra, ¿no? Adanes y Evas desnudos, no avergonzados por su desnudez, porque el cuerpo desnudo no tiene por qué causar vergüenzas, ¿no? En situaciones de amor, en situaciones de convivencia, en situaciones de una gran fertilidad en esta enorme fresa, ¿no? Y esta enorme, ¿cómo se llama? Mora, ¿no? Con una vivencia con animales extraordinarios, cabalgando sobre figuras fantasmagóricas, en una situación de, además de igualdad, no solamente de sexos, sino también de razas, ¿no? Varias figuras de africanos en estos cuadros nos muestra este ideal que tenían algunos hombres como el Bosch, que pertenecía muy posiblemente a una secta que se llama los preadamitas, que hacían sus celebraciones desnudos, ¿no? Y esta visión del Jardín de las Delicias nos muestra las expectativas que se tienen en este momento de que se funde en esta tierra la Jerusalén terrena, ¿no? Pero los 1000 años de paz, que esa Jerusalén será al mismo tiempo el paraíso terrenal. Sin embargo, por supuesto que la reforma luterana pues va a tener una consecuencia en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a buscar una renovación, una reforma también por parte del papado, no solamente de la misma autoridad papal, sino de los obispos, de las órdenes religiosas, ¿no? Y un rescate de estas visiones antiguas de la Jerusalén, ¿no? En el siglo XVI, a principios del siglo XVI, precisamente en 1538, ¿no? Cuando se acaba de realizar la conquista de México, ¿no? unas décadas antes, y este personaje, Bernardino de Laredo, un fraile franciscano español, en un libro que se llama La subida al Monte Carmelo, ¿no? Utiliza la Jerusalén como uno de los símbolos de la mística. Dice, la ciudad santa parece como la meta de la iglesia militante, como un motivo de meditación y como un espacio al que se llegará a la contemplación quieta, ¿no? Para este místico, que influyó en Santa Teresa, a pesar de haber sido condenado porque tenía rasgos de quietismo, ¿no? La ciudad celestial está llena de alegorías al Cordero Pascual, lumbre inextinguible que iluminará a la iglesia triunfante eternamente, ¿no? Y aquí tienen esta imagen que te pinta también a fines del siglo XV, los hermanos Jan y Hubert van Eyck están haciendo este cuadro que se llama La adoración del Cordero Místico, ¿no? Donde aparece precisamente el altar con el Cordero Pascual, que es el tema del cristianismo y que tiene que ver también con el tema del Apocalipsis, con los ángeles cargando la cruz y con el Cordero arrojando parte de su sangre sobre un cáliz. Este cáliz es el Santo Grial.
¿no? Aquí se unen toda la literatura fantástica de la novela de caballería, los famosos héroes de la mesa redonda del rey Arturo, que una de cuyas miras es encontrar precisamente el santo grial, el cáliz donde Cristo vertió su última cena. Esos caballeros aparecen representados en este hermosísimo cuadro que está en la iglesia de Gante. Y claro, la apocalíptica comienza a transformarse también en una serie de alegorías que van a comenzar a asociar estas imágenes de Cristo y el anticristo, de la mujer vestida de sol y de la gran ramera de Babilonia, como imágenes de contrapunto, ¿no? Estas imágenes, de la retórica, funciona este contrapunto, esta contraposición entre el bien y el mal, ¿no? Representada por una figura femenina, que es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y que muy pronto comienza a asociarse con el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? La mujer vestida de sol es la idea de Dios antes de que nada fuera creado. Es decir, desde la eternidad, Dios concibió a esta mujer en su mente para que fuera la madre de su hijo, ¿no? Porque Dios tiene, obviamente, conciencia del pasado, del presente y del futuro, porque como es eterno, todo tiene un mismo tiempo, ¿no? Y después, por supuesto, Cristo es la figura central de esta digamos, dualidad positiva, ¿no? En cambio, la gran prostituta, ¿no?, y el anticristo serán las contrapartes, digamos, de esta visión. Precisamente en estas últimas décadas del siglo XV, en los primeros años del siglo XVI, está viviendo este personaje, Cristóbal Colón, que es un franciscano convencido. Él es un hombre que, recuerden, los franciscanos lo apoyaron, los franciscanos de la Rábida fueron los grandes promotores de sus viajes, lo acercaron a la reina Isabel la Católica, con la que tenían muy vara alta, ¿no? Recuerden, el confesor principal de la reina era el Francisco Jiménez de Cisneros, que era franciscano, ¿no? Y los franciscanos han influido mucho en la ideología de Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón piensa que va a llegar a China, que va a convertir al Gran Khan, al tártaro, esta vieja idea que tenía ya 150 años en este momento, ¿no? Y que había promovido los franciscanos, y una vez convertido el Gran Khan, con el dinero que obtuviera de sus viajes, iba a iniciar la reconquista de Jerusalén, y con ello vendría el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, la visión apocalíptica, escatológica y mesiánica que tiene Cristóbal Colón es fundamental para entender no solamente el descubrimiento de América, sino para entender todo el futuro que se va a dar en el Imperio Español con una ideología mesiánica, ¿no? Precisamente el heredero de la reina Isabel la Católica, de Fernando de Aragón, ¿recuerdan? Su madre, Juana la Loca, estaba recluida en un convento en Tordesillas. Entonces el nieto de Isabel y de Fernando, este príncipe Carlos, que se había educado en Flandes, que había vivido en Gante, que prácticamente no conocía el castellano, llega a España, a la península ibérica, para ser nombrado rey de España, ¿no? Poco antes de la conquista de México, recuerda, está haciendo sus trámites para ser después nombrado emperador de Alemania. Y de hecho, consigue ser nombrado emperador gracias a que sobornan a esta dieta de 7 príncipes electores para que lo elijan emperador, y en este momento está conquistando México. Entonces, entre este año 1592, cuando llega Colón a las Antillas, y el año de 1521, cuando está Hernán Cortés conquistando la Ciudad de México, Tenochtitlan, se están dando estos profundos cambios, ¿no? Recuerdan, al mismo tiempo, casi 2 años antes de la conquista de México Tenochtitlan, un monje agustino llamado Martín Lutero está poniendo sus tesis en la iglesia de Wittenberg y declarándose abiertamente contrario a esta iglesia, ¿no?, a la que comienza a considerarse la gran ramera de Babilonia, ¿no? Esto va, por supuesto, a generar toda una serie de conflictos. El mundo europeo, que hasta este momento había tenido una unidad, se divide, se fragmenta, ¿no? Casi la mitad de Europa ya no obedece al Papa, y los reyes se autonombran cabezas de sus iglesias locales. Y junto con esto, la Iglesia Católica
también no tiene muy buenas relaciones con Carlos V. Cuando su ejército atacó Roma, incluso en el 1529 puso en saqueo a la ciudad. Los cardenales tuvieron que huir, el Papa tuvo que esconderse, ¿no? El saqueo no lo ordenó Carlos V. Fueron sus ejércitos multiétnicos que no habían recibido el pago que merecían por todas las campañas que habían realizado en Italia, los que deciden invadir Roma y cobrarse, como literalmente, a la brava. Carlos V, entonces, que no está muy bien visto por el Papa, es el único emperador que sigue fiel a la Iglesia Católica, junto con, por supuesto, su gran enemigo, Francisco I, el rey de Francia. En toda la época de los reyes católicos y la época de Carlos V, es una época en la cual se está recuperando una antigua tradición apocalíptica que viene del siglo VII, de unos libros llamados los libros civilinos, y de un libro que se llama la Triburtina. En estos libros se hablaba de que antes del fin de los tiempos iba a surgir el emperador de los últimos días y un papa angélico. Este emperador de los últimos días iba a terminar por dominar al mundo, y este dominio del mundo iba a llevar, gracias a este emperador, el cristianismo a todas las naciones, ¿no? Pero antes, por supuesto, tenía que vencerse al gran enemigo, ¿no? El gran enemigo era el Islam, ¿no? Entonces, en esta tradición mesiánica, apocalíptica, es que están llegando los primeros franciscanos a Nueva España, ¿no? En 1523 llegan 3 frailes procedentes de Flandes, enviados por Carlos V, incluso se dice que uno de ellos, Fray Pedro de Gante, era pariente de Carlos V, y al año siguiente llegan 12 franciscanos provenientes de la península ibérica, de una de las provincias más reformadas de la provincia franciscana de San Gabriel. Estos hombres son hombres apostólicos, ¿no? Son 12 hombres apostólicos, vienen a instaurar aquí una nueva iglesia, la iglesia del fin de los tiempos, ¿no? Esta iglesia que, según algunos autores, es el reino milenario de Cristo sobre la tierra. Ciertamente sí vienen influidos por algunos escritores como Bartolomé de Pisa y otros escritores fuertemente influidos por el joaquinismo, por estas ideas de la tercera edad, la edad del Espíritu Santo, a instaurar una iglesia de pobres, de los indios, que son los más pobres, ¿no? Y esta visión que tenemos de los franciscanos, pues va a estar muy relacionada con esta Jerusalén franciscana que quieren instaurar. Esta Jerusalén franciscana tiene como su centro a la Inmaculada Concepción, a esta mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada de estrellas, que es la mujer apocalíptica, pero al mismo tiempo, para estos juegos retóricos, es la Virgen María. Y aquí tienen a Duns Scoto, el gran defensor del dogma de la Inmaculada, que está aquí como un fraile sin aureola, porque no fue canonizado, y junto, en una curiosa especie de tranza, ¿no? Porque Santo Tomás de Aquino fue uno de los grandes opositores al dogma de la Inmaculada, aparece Santo Tomás de Aquino, ¿no? Para hablar un poco de este paralelismo entre franciscanos y dominicos, y haciendo, por supuesto, tabla rasa de lo que Santo Tomás había dicho, ¿no? Que si hay una excepción, ya la regla no se cumple, y por lo tanto María nació con la mancha, pero inmediatamente, gracias a los méritos de Jesucristo, que todavía no moría, retroactivamente se le aplicaron y quedó libre de la mancha, pero nació con la mancha, ¿no? Estas discusiones retórico-teológicas fueron las que enfrentaron a dominicos y a franciscanos en este momento. Pero los franciscanos están construyendo alrededor de esa Inmaculada Concepción, alrededor de esa idea de Jerusalén, sus conventos, ¿no? Los conventos franciscanos son metáforas de la Jerusalén terrena, ¿no? En maravillosos estudios que nos ha dado tanto la maestra Marta Fernández como la doctora ya fallecida Elena Estrada de Gerlero, que nos han descubierto que en estas ciudades amuralladas, que son los conventos del siglo XVI, lo que se está reconstruyendo es una idea de ciudad celeste, de ciudad santa, pero en la tierra, ¿no? Estos conventos están amurallados porque se están defendiendo de los enemigos externos, que no son los indios, son las idolatrías, es el demonio que está ahí presente y que está luchando
por conservar su presencia entre estos indígenas, ¿no? Las idolatrías son un poco la explicación de esta presencia demoníaca todavía viva. Durante 1500 años, el demonio que había huido del antiguo continente cuando nació Cristo, se refugió en este continente y durante 1500 años había tenido esclavizados a los indios. Pero ahora con la llegada de los frailes, este demonio va a ser vencido. ¿Y va a ser vencido cómo? Con una Jerusalén nueva, con la Jerusalén terrena, que son estos conventos mendicantes, donde hay capillas para venerar a Cristo, en las grandes plazas donde se concentraban las poblaciones indígenas, donde la iglesia es una remembranza del templo de Salomón y donde sus espacios de convivencia, que son los conventos, son los espacios donde estos nuevos ángeles en carne mortal están llevando a cabo la conversión de los indios y van a traer no solamente la conversión, van a traer en cambio la transformación de esta América en la iglesia de los últimos tiempos, antes del fin del mundo, ¿no? Claro, todavía faltaba China, ¿no? De nuevo, China está aquí presente, ¿no? China es uno de los grandes temas de esta visión apocalíptica, ¿no? Desde la época de Gengis Khan y de Kublai Khan, desde la época de Marco Polo y de los frailes franciscanos que llegaron como embajadores del Papa y del rey Luis IX, y que sigue siendo el prototipo de la civilización no cristiana que debe ser ahora cristianizada, ¿no? Hay dos anécdotas interesantísimas que nos dan tanto Fray Jerónimo de Mendieta como Fray Agustín Dávila Padilla, de que los dos grandes misioneros, los que encabezaron las misiones franciscana y dominica, que fueron Fray Martín de Valencia, que dirigió la misión franciscana, y Fray Domingo de Betanzos, que dirigió la misión dominica, un día decidieron irse a Acapulco o a las costas del Pacífico para buscar quién les traspasara hacia China, porque la cristiandad americana no había tenido éxito. Es curioso esta anécdota, es totalmente retórica, seguramente estos jamás tuvieron esta intención, jamás se caracterizaron por ser misioneros, ninguno de los dos aprendió ninguna lengua indígena, los dos se pasaban de ermitaños, ¿no? Betanzos en Tepetlastoc y Martín de Valencia ahí en Amecameca, contemplando los volcanes y teniendo visiones. Ninguno se interesó por la misión americana y sin embargo, para estos escritores cronistas que están escribiendo a fines del siglo XVI, están buscando ir a China para ahí consumar la famosa profecía de que hasta que no se predique el evangelio en todo el planeta, podrá venir el fin del mundo. Y esta misión en China, esta supuesta misión que pretenden ellos llevar a cabo en China, terminará también con la conquista de Jerusalén por los cristianos, ¿no? Esta visión que hemos visto está presente a todo lo largo de la historia de Occidente desde el siglo XIII. La civilización de los indios prehispánicos, ¿no? Y que es una civilización demoníaca, y el papel de la conquista y la evangelización, ¿no? Será el tema de este libro de principios del siglo XVII del franciscano Fray Juan de Torquemada, los 21 libros rituales y monarquía indiana. Él da un vuelco a la visión negativa, esa visión bastante, digamos, pesimista que tenían los escritores anteriores, ¿no? Recuerdan, para Fray Jerónimo de Mendieta, pues estaban en la Edad de Plata, los indígenas se habían muerto por montones, la despoblación indígena era brutal, Dios estaba castigando a los españoles por los abusos de la encomienda y del repartimiento. Igual Agustín Dávila Padilla hablaba de Fray Bartolomé de las Casas y de todo lo que había hecho por la defensa de los indios y del fracaso que había tenido porque los españoles seguían explotando a los indios, y en esta visión pesimista de que el futuro se mostraba bastante negro, cambia radicalmente a principios del XVII. Y este cambio refleja este libro de Fray Juan de Torquemada, La monarquía indiana, ¿no? La monarquía indiana es un libro donde se habla bastante optimistamente, ¿no? De esta iglesia novohispana, de esta nueva Roma, ¿no? México Tenochtitlan es la nueva Roma, la
nueva Roma del mundo americano, es la Nueva Jerusalén, donde va a fundar este reino milenario de Cristo en la tierra, con los indios, los españoles y los frailes. Esta Jerusalén franciscana recibe una exaltación inusitada, ¿no? Pero cambia totalmente de rumbo. Curiosamente, el uso político, indigenista, es esta defensa de los indios, que tienen, por supuesto, ya Mendieta y Dávila Padilla y los grandes escritores de fines del XVI, cambia totalmente y en el siglo XVII se traspasa a otra meta, que es la defensa de los frailes. ¿No? Recuerdan que a fines del siglo XVI comienza la pugna entre los obispos, sobre todo el obispo Montúfar, el obispo Pedro Moya de Contreras, contra los frailes, pretenden quitarles sus doctrinas, pretenden someterlos al dictamen de los obispos, y la lucha de los frailes a partir de este momento es defender sus privilegios, hablar de la edad dorada, de la edad maravillosa, donde todavía ha sido armonía entre frailes e indios, sin que llegaran estos obispos perversos a quitarles su poder. Incluso los obispos de la primera mitad del siglo XVI son obispos que, según ellos, son totalmente aliados con los frailes, ¿no? Vasco de Quiroga, Fray Juan de Zumárraga, Fray Julián Garcés, que es un dominico, el obispo de Tlaxcala, todos son obispos pro frailes, y ahora están cambiando las cosas, ¿no? Y entonces, en esta edad dorada, esta defensa de los privilegios de los frailes, es que se da este siglo XVII, ¿no? Un siglo XVII además muy interesante, porque en este siglo XVII los franciscanos recuperan el control sobre los santuarios de Tierra Santa de Jerusalén, ¿no? Recuerdan, en 1333, en el siglo XIV, los franciscanos habían recibido del rey de Nápoles, que estaba casada con la reina de Mallorca, ¿no? El cenáculo, es decir, el lugar donde Cristo había comido su última cena. Este cenáculo que estaba en Jerusalén, se lo compran al sultán turco, ¿no? Y el sultán acepta que ahí se funde un convento franciscano, ¿no? Es curioso porque los franciscanos, que siempre han tenido esta visión de recuperar, ¿no?, el mundo, de predicar en el mundo, se ponen en el centro mismo de la discusión sobre el Apocalipsis. Es en la ciudad santa de Jerusalén y en el cenáculo, es el lugar donde Jesús tomó la última cena antes de ser crucificado. Entonces, en este convento, ¿no?, en 1342, el Papa Clemente les da la concesión de administrar los santos lugares. ¿Qué significa esto? Que van a convertir este lugar en una hostería para los cristianos peregrinos, ¿no? Por supuesto, los sultanes están muy de acuerdo con esto, porque cobran, hemos visto, entradas, ¿no? Cobran la posibilidad de visitar los santos lugares, cobran los derechos por tener hosterías y por supuesto, los lugares donde comen los peregrinos, y la peregrinación a Tierra Santa se volvió de nuevo muy común gracias a la presencia franciscana, hasta que en 1453, cuando los turcos otomanos toman la ciudad de Constantinopla finalmente y terminan con el Imperio Bizantino, que estaba en una profunda decadencia, son expulsados también los franciscanos de esta tierra. Pero cuando cambia, digamos, la tónica dentro del Imperio Turco, con estos turcos llegaron a dominar prácticamente todo el Mediterráneo, y cuando vieron ya que estaba asentado su poder, incluso en la península de los Balcanes, decidieron que iban de nuevo a darles permiso a los franciscanos de recuperar su convento. Y en 1611, fíjense, 4 años antes de que Torquemada está publicando sus 21 libros rituales de monarquía indiana en Madrid, logran recuperar la Tierra Santa y varios templos en Jerusalén, ¿no? Y esto hace que esta visión apocalíptica franciscana renazca en este siglo XVII. Por ejemplo, a fines del XVII está el pintor Cristóbal de Villalpando, está pintando una fascinante serie franciscana para el convento de San Francisco de Guatemala, ¿no? Y es curiosamente, aquí, en este convento, aparecen imágenes que son muy populares también en Sudamérica, de San Francisco como el Armagedón, ¿no? O sea, la visión del Apocalipsis, el Armagedón es este ser que está cubierto de luces como un sol, de su boca sale una espada y está rodeado de 7 candelabros, ¿no? Que nos recuerda la
famosa menorá judía, ¿no? Bueno, esta visión de San Francisco como el Armagedón, ¿no? Como el ángel de la muerte, el ángel que anuncia el séptimo sello, el ángel que anuncia el final de los tiempos, pues es una asociación entre esta visión apocalíptica y el franciscanismo. En otra de los fascinantes cuadros que tiene este pintor en Guatemala, está a San Francisco también como el ángel que encierra al demonio por 1000 años. Este reino milenario en el que el demonio está encerrado y que vendrá un reino de paz y justicia. Aquí precisamente de nuevo el tema, San Francisco trajo una tercera edad, la tercera edad del Espíritu Santo, una edad de pobreza, paz y justicia. Pero en su mano tiene la llave, donde tiene la llave de la cárcel, donde estará encerrado el demonio por 1000 años. Entonces, este ángel del Apocalipsis que vio San Juan en su visión es ni más ni menos que San Francisco. Ya San Buenaventura, uno de los autores canónicos que escribe la vida de San Francisco, habla de San Francisco como uno de los ángeles del Apocalipsis. Y aquí en otra visión, de Guadalupe, Zacatecas, San Francisco luchando contra el anticristo, ¿no? Del anticristo está seguido con los musulmanes, los turcos, ¿no? Es muy interesante la visión, salen de las fauces del demonio, que son los demonios. San Francisco está acompañado de Santo Domingo, de San Elías, el fundador mítico de la Orden del Carmen, ¿no? De los apóstoles, y todos ellos están venciendo al anticristo, es decir, al turco, ¿no? Con esta visión triunfalista, a pesar de que España ya está en una total decadencia a fines del siglo XVII, está gobernada por un rey inepto, que es Carlos II, ¿no? Sin embargo, están con esta visión, ¿no? Y esta visión también incluye, por supuesto, la Inmaculada Concepción. En 1630 se está pintando este cuadro, principio del siglo XVII, donde aparece la Inmaculada sobre una Jerusalén franciscana. Esta Jerusalén que describe San Juan del Apocalipsis se ha vuelto una Jerusalén franciscana. En el monte Sión, este monte, recuerdan, sagrado, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, donde Mahoma fue elevado al cielo, donde Cristo fue crucificado. En este monte Sión, aquí tenemos a San Francisco dirigiendo a su comunidad. Esta comunidad que está formada por papas, por doctores de la iglesia que están en los torreones, por monjas santas y sabias, por monjas que además muchas de estas mujeres fueron reinas, ¿no? Como Isabel de Hungría, ¿no? Fueron terciarias franciscanas, al igual que el famoso rey San Luis, el rey de Francia, o San Fernando, el rey de Castilla, ¿no? Estos terciarios franciscanos son el brazo duro, el brazo militar de la orden. Las mujeres, las monjas, son el brazo, el corazón de la orden. Y los frailes son los grandes teólogos que defienden no solamente el dogma de la Inmaculada, que defienden a la Iglesia contra los ataques de sus enemigos. Tienen otra alegoría franciscana en este santuario de Tecajic, del Estado de México. Vean, la Jerusalén celeste se ha convertido en una huerta, un huerto cerrado. Cristo está abajo de este huerto echando sangre por sus llagas, ¿no? Y vean un ángel con una tiara papal, está sobrevolando esta Jerusalén en la cual están presentes tanto los franciscanos, no está completa la imagen, está de un lado San Francisco y de otro lado Santo Domingo. Esta visión del Apocalipsis pesimista se va alejando, ¿no? La idea del fin del mundo se va debilitando, los símbolos apocalípticos siguen funcionando de manera simbólica, pero son utilizados únicamente como símbolos retóricos en esta retórica barroca, ¿no? El fin del mundo ya no está tan presente, pero siguen utilizándose todas estas alegorías que el Apocalipsis, con estas imágenes tan vívidas, ha estado fabricando a lo largo de casi 1600 años en Occidente. En América comienzan a formar parte de la identidad criolla, ¿no? Que comienza a ver al reino milenario que se está construyendo en América, pero ahora no bajo el manto de Cristo, sino bajo el manto de la Virgen María, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, ¿no? Aquí tienen a San Miguel, el famoso ángel que recuerdan en el Apocalipsis, aparece también mencionado, la única vez que aparece mencionada en la Biblia católica, el arcángel San Miguel que expulsa a Luzbel del cielo.
Es curioso que los rasgos de Luzbel son los rasgos indígenas, mientras que los rasgos de Miguel son los rasgos rubicundos, ¿no? De casi un flamenco. Esta imagen se ha interpretado como una imagen racista. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Aquí se está mostrando la lucha cósmica que se dio antes de que nada existiera, pero que está ahora vigente, ¿no? Porque vean, aquí hay un paisaje, hay árboles. Es decir, esto no pasó antes de que nada se construyera, no pasó antes de la creación, sigue pasando ahora. Cuando se está pintando este cuadro, el cuadro de Luis Juárez, se está llevando a cabo una serie de campañas contra las idolatrías, ¿no? Estas campañas, después de un siglo XVI de evangelización, se dieron cuenta que los nativos seguían idolatrando, seguían practicando sus ritos, venerando a sus dioses, ocultándolos en cuevas, detrás de las cruces, debajo de los altares, y esto llevó a una campaña de extirpación de idolatrías que está encabezada por muchos clérigos seculares, ¿no? Entre otros Jacinto de la Serna, Hernando Ruiz de Alarcón, y todos estos hombres están hablando de una lucha, de nuevo, una lucha presente entre San Miguel y el demonio. El demonio no es un indígena, es el demonio de la idolatría. Y San Miguel es el que va a triunfar sobre la idolatría. Y en este contexto es que se está escribiendo este libro de Miguel Sánchez, ¿no? La obra que inaugura el guadalupanismo apocalíptico. Está aprovechándose del gran impulso de la Inmaculada Concepción para hablar de la Virgen de Guadalupe como una Inmaculada Concepción, ¿no? Su libro se llama Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México. Y está celebrada en su historia con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis, ¿no? En esta obra, con una serie de analogías, llegan incluso al absurdo, Miguel Sánchez compara precisamente a esta mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies con la Virgen Inmaculada y con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Estas dos imágenes forman una alegoría viva, ¿no? Y él dice, esta aparición de la Virgen de Guadalupe en América fue ya vista por el evangelista San Juan en el Apocalipsis, ¿no? Y comienza a hacer las analogías. Las alas de la mujer recordaban las alas del águila mexicana. De hecho, en la imagen que cabeza, digamos, la portada, está la Virgen María con un águila detrás. Es un águila, es al mismo tiempo el águila bicéfala de la dinastía austriaca, pero al mismo tiempo también son las águilas de la fundación de la Ciudad de México. La Virgen está parada sobre un nopal, ¿no? Y rodeada de dos ángeles. El dragón demoníaco simboliza la idolatría de los antiguos habitantes de Anáhuac. Hernán Cortés y sus guerreros son los émulos de San Miguel y sus ángeles que están expulsando al dragón demoníaco de la idolatría. El Tepeyac es el desierto al que voló la mujer preñada, vestida de sol, y se volvió espacio sagrado, junto con la Ciudad de México, que está representando una isla, que es la isla de Patmos, donde San Juan tuvo su visión, ¿no? Y San Juan recuerda también a los tres Juanes que están muy vinculados con el relato de las apariciones guadalupanas. Juan Diego, el indígena que recibió la visión, Juan Bernardino, su tío, que recibió el primer milagro, y Fray Juan de Zumárraga, el obispo que fue testigo de él. Los tres son los testigos del milagro, y esto, la analogía funciona como una similitud, esto comprueba que estos tres Juanes están cumpliendo las funciones de San Juan, el que escribió el Apocalipsis, ¿no? El libro de Miguel Sánchez está montado sobre toda una propaganda alrededor del culto de la Inmaculada Concepción, que recuerdan, a partir del rey Felipe III, se convierte en uno de los grandes temas de la monarquía austriaca, junto con el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Estos dos temas forman la pietas austriaca, tanto en los Austrias españoles como en los Austrias austriacos, ¿no? Los emperadores austriacos recuerdan la misma familia. Y precisamente la Inmaculada es uno de los temas de la obra de esta mujer llamada Sor María de Águeda, ¿no?
Sor María de Águeda es una monja concepcionista, esta orden religiosa que se fundó en la época de Isabel la Católica, que escribe en el monasterio de Águeda y es consejera del rey Felipe IV, ¿no? Felipe IV va constantemente a pedirle consejo, y ella dice, tuvo una visión donde la Virgen le dictó su vida, ¿no? Y esa vida de la Virgen fue plasmada en un libro que se conoce como La mística ciudad de Dios, ¿no? En esta exuberante alegoría, ¿no? Por supuesto, la Virgen María es la ciudad, al mismo tiempo que es virgen, es la ciudad que albergó a Cristo en su vientre, así como la ciudad de Jerusalén celeste está albergando a Cristo como el Cordero, que es el centro de esta ciudad que no tiene templo, recuerdan en la narración de San Juan. Aquí aparece escribiendo junto con San Juan. San Juan lo que está viendo en el cielo no es a la mujer vestida de sol, es a la Inmaculada Concepción, es a la Virgen María. Y lo que está escribiendo la Madre Ágreda es la vida de esta Virgen dictada por ella misma, ¿no? Claro, la Madre Ágreda, muy informada de los textos apócrifos, se basó, literalmente fusiló toda la literatura apócrifa donde se hablaba de la infancia de Jesús, donde se hablaba de la huida de Egipto, donde se hablaba de todos estos temas que los evangelios canónicos no tratan, ¿no? Recuerden el evangelio árabe de la infancia, el evangelio de Santiago, varios evangelios en arameo, fueron traducidos al griego, después pasaron al latín aproximadamente por el siglo XII y se convirtieron en grandes, digamos, arsenales de información y de narraciones sobre esta etapa de la vida de Jesús y sobre la vida de la Virgen, sobre la que no hablaban los evangelios canónicos. La Virgen no es un personaje central en los evangelios canónicos, es un personaje muy secundario. En cambio, los apócrifos sí, ¿no? Y Sor María de Ágreda se basa en estos evangelios apócrifos para escribir su historia. La historia fue retirada varias veces de circulación, la Inquisición consideró que era un poquito herética, ¿no? Pero finalmente este libro se convirtió en el gran libro, en la gran inspiración para los inmaculistas y para el tema de la Jerusalén celeste. Este cuadro es un cuadro de Cristóbal de Villalpando, que está en el Museo de Guadalupe de Zacatecas, y fue inspirado precisamente por la lectura del libro La mística ciudad de Dios, ¿no? Vean, en esta iglesia de la portada del convento de Guadalupe de Zacatecas, en lugar de la Inmaculada, es la Virgen de Guadalupe la que está sobre la puerta, como la Inmaculada Concepción americana. Está siendo retratada y al mismo tiempo descrita por Duns Scoto, el famoso gran promotor del inmaculismo del siglo XIII, Sor María de Ágreda, esta monja concepcionista y por lo tanto franciscana, que escribió la vida de la Virgen, y por San Lucas, ¿no? Y San Juan, ¿no? Y San Lucas es el que pintó la Virgen, recuerdan, según una tradición. Y lo más curioso del caso es que el ángel que sostiene la imagen de la Inmaculada, que originalmente Miguel Sánchez es el arcángel San Miguel, aquí es San Francisco alado. Esas imágenes recuerdan que vimos, del San Francisco como ángel del Apocalipsis. Aquí tienen del siglo XVIII, es una imagen muy difundida, San Miguel con el estandarte de la Virgen de Guadalupe venciendo al dragón de las 7 cabezas. De nuevo, los símbolos siguen presentes, ¿no? A principios del siglo XVIII se pinta este extraordinario cuadro de la Virgen de Guadalupe como la mujer del Apocalipsis. La mujer vestida de sol que vio San Juan es ni más ni menos que la Virgen de Guadalupe. En esta gama de analogías se llega a una conclusión, que es que la Virgen de Guadalupe es la Inmaculada Concepción que vio San Juan. Con las 4 narraciones de los milagros, la última narración que es la sanación, la sanación de Juan Bernardino, ¿no? La aparición, por supuesto, de Fray Juan de Zumárraga, y 2 alegorías que hablan de la Virgen Inmaculada y que formaban parte de esta iconografía de la Inmaculada, ¿no? La escala de Jacob, este sueño que tuvo Jacob de que los ángeles subían y bajaban del cielo, y recuerdan uno de los atributos de la Virgen es ser la escalera del cielo, por medio de la cual los fieles van a subir al cielo gracias a las intercesiones de la Virgen María. Y aquí tenemos la Jerusalén de nuevo, pero ahora como un huerto cerrado, con 12 ángeles rodeando el huerto y con una Jerusalén que no es una ciudad, sino un paraíso.
En este cuadro de Luis Rivera y Romanes, ¿no?, que es un cuadro ya del 18, la Virgen de Guadalupe ya está plenamente asociada con el emblema del águila y el nopal de la Ciudad de México. Si la Ciudad de México es la Nueva Jerusalén, ¿no? Y está venerada por un indio salvaje, ¿no?, un indio nómada, estos indios que están en las fronteras, los apaches, claro, aquí vestido como un indio de las fiestas, ¿no?, porque bueno, en las fiestas había estas danzas de mecos, donde había chichimecos y indios cristianos luchando, y este indio, digamos, de fiesta, este indio, digamos, teatral, es el que está diciendo, no fecit taliter omni nationes, no hizo tal cosa con otra nación, que es una frase que está tomada del libro del padre Francisco de Florencia, un jesuita que escribe La Estrella del Norte de México. Y del otro lado, un indio ya civilizado, ¿no?, que es la representación de Juan Diego, ¿no?, el vidente, ¿no? Y precisamente en esta visión exaltatoria, la Ciudad de México está en una isla, la isla de Patmos, ¿no?, que se convierte entonces en otra alegoría más de esta visión optimista de un paraíso terrenal que va a restaurar el reino milenario en la Ciudad de México. Este reino milenario, este reino que va a ser el reino de paz y justicia, que va a convertir a la Ciudad de México en la nueva Roma, en la nueva Jerusalén. Ese reino milenario es el reino que están construyendo los criollos en su ciudad, la capital del reino de Nueva España, ¿no? Este reino está también muy vapuleado por enfermedades, por epidemias, por rebeliones y, por supuesto, por una población indígena que ya está sometida, pero que está conviviendo con mestizos, con españoles y con criollos. Y todos ellos están construyendo esta idea de la nueva Jerusalén, esta idea de la nueva Roma, alrededor del símbolo básico de esta mujer del Apocalipsis, que es la Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias por su atención y con esto termino mi conferencia. Si hay alguna pregunta, dudas, comentarios. Agradecemos mucho al doctor Antonio Rubial por esta espléndida exposición para nuestro público lego y sobre todo diverso que se ha reunido esta tarde. Tenemos un tiempo para preguntas, si son tan amables de ponerlas en el chat, y la doctora Cosette hará lectura de ellas. Gracias, doctor Antonio. Nada. Muchas felicidades, doctor. Qué espléndida trayectoria nos ha permitido conocer de esta figura de la Jerusalén hasta llegar a la Jerusalén guadalupana. Impresionante. Pues voy a pasar a ver las preguntas. Bueno, hay alguien que dice, Georgina Vázquez, ¿cuál era la secta a la que pertenecía el Bosco? Los preadamitas. He hablado de que hay unas sectas preadamitas porque serían aquellos que tratan de reconstruir la idea de un paraíso terrenal antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, ¿no? Entonces se llaman preadamitas. Y es un poco la idea de que finalmente lo que provocó el pecado fue la vergüenza del cuerpo, ¿no?, de encontrarse desnudos, de descubrirse desnudos. Entonces son los primeros que crean campos nudistas, podríamos decir, ¿no?, porque ceremonias eran hombres y mujeres desnudos, porque así recuperaban la inocencia original, ¿no? La desnudez no podía provocar lujuria ni ningún tipo de pensamiento lascivo, porque finalmente, al igual que los niños, ¿no?, la desnudez no puede ser un motivo de pecado, ¿no? Y incluso también por eso venían a los indios, que venían semidesnudos, como inocentes, ¿no? Esta idea de que los indios eran inocentes porque no tenían vergüenza de mostrarse desnudos en su cuerpo, ¿no? La inocencia original se representaba en la desnudez, recuerden, la idea del buen salvaje, ¿no? O sea, también después se construyó la idea del caníbal y del mal salvaje para justificar su esclavización y su explotación, ¿no? Las dos ideas retóricas convivían. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera levantar la mano y hacer una pregunta mediante la voz? Lilian. ¿Sí? Vamos a activar el micrófono.
Creo que Lilian tenía una pregunta. Ajá. Ah, ok, de acuerdo. José, tú tienes el control de los micrófonos. Sí, sí. Lilian, ok, Lilian Lasky, ok. Listo. ¿Ya? Bueno, gracias, Toño. Soy Lilian Dubson. Sí, te reconocí perfecto, Lilian. Hace años. Hace años. Oye, muchas gracias por la conferencia. La influencia que tenía en María, cierta imagen que tenían ya ellos, de alguna imagen que tenían que ellos adoraban. Digo, porque tenía yo idea por George que ya existía alguna imagen, que hubo nada más una conversión entre una y otra. Sí, yo no creo que la imagen de la Virgen, que es una mujer bella con un niño, tuviera alguna relación con las diosas prehispánicas. Usted piensa en Ecuatlicue, ¿no? Es una diosa terrible, ¿no? Con una cabeza de serpientes y un collar de cráneos, ¿no? Y con corazones. Son imágenes brutales. Las diosas prehispánicas no podían ser ningún modelo, ¿no? Las diosas prehispánicas serían era ciertamente otra cosmovisión totalmente distinta a ella, ¿no? A esta, ¿no? Por supuesto que se aprovechó la idea de diosas madres y de diosas fertilidad, pero las imágenes de las divinidades prehispánicas no corresponden con las imágenes cristianas, ¿no? Las imágenes cristianas son mucho más humanas, ¿no? Estas diosas son diosas monstruosas, ¿no? Porque lo que pretenden es precisamente causar terror, ¿no? Y causar espanto, ¿no? Saludos. Sí, gracias. Gracias, Lilian. ¿Nadie más quiere preguntar? Pues entonces... Pues bueno, yo solo quisiera hacer una pregunta, doctor. ¿Cómo se da esa transición, digamos, de la imagen de la Jerusalén franciscana cuando es tomada por la orden de los jesuitas en este conflicto de Montúfar? O sea, ¿cómo va transitando esta construcción franciscana a la Jerusalén, digamos, ya propiamente criolla y que van construyendo los grupos jesuitas? Sí. Esto tiene que ver de nuevo con el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Creo que es un dogma que has estudiado, has expuesto muy claramente. A principios del siglo XVII, ante la promoción tan extraordinaria que está teniendo la creencia en que María fue concebida sin la mancha, pues los franciscanos se volvieron las stars, ¿no? Los primera línea, ¿no? Fueron aceptados en la universidad, donde nunca habían estado. Se creó una cátedra exclusiva para ellos, la cátedra de los Escoto, ¿no? Y por supuesto que los jesuitas también comenzaron a impulsar el dogma de la Inmaculada, ¿no? Son grandes promotores junto con los franciscanos. Pero los jesuitas, más tardíamente, ¿no? Recuerdan el famoso caso del padre Florencia, ¿no? Este jesuita que había nacido en la Florida, que había sido un gran maestro en las escuelas, en los colegios jesuitas de México y de Puebla, viajó por Europa, ¿no? Se dio cuenta de la gran cantidad de santuarios que había en Europa y cuando regresó decidió que iba a hacer historias de santuarios americanos, ¿no? Y es en este momento cuando el arzobispo Francisco de Guerra y Cejas le encarga la Estrella del Norte de México, ¿no? Que es una exaltación de la Virgen de Guadalupe y que retoma el tema de la Inmaculada que había ya generado Miguel Sánchez hacía 40 años, ¿no? Entonces, un poco la idea de los jesuitas como promotores del inmaculismo y sobre todo del guadalupanismo, ¿no? Es una idea que se da un poco después de este impulso franciscano hacia la Inmaculada. No se ha hablado mucho, y creo que también es parte de la propaganda jesuítica, ¿no? Los jesuitas son estupendos propagandistas, ¿no? Son los amos de la autoimagen. Los jesuitas se generaron a sí mismos como los grandes, la compañía internacional, ¿no? La compañía que tenía misiones en todo el planeta, ¿no? Tenía misiones en China, tenía misiones en Japón,
Japón, tenían misiones en Sudamérica, en África, ¿no? En Asia. O sea, ellos eran los únicos grandes evangelizadores del planeta. En cambio, los franciscanos también lo eran, ¿no? Y también los franciscanos utilizaron este discurso, quizás no con la efectividad que tuvieron los jesuitas, ¿no? Esta idea universalista, ¿no? Se ve, por ejemplo, en toda la obra franciscana alrededor de la Madre Ágreda, de la Inmaculada Concepción, la presencia franciscana en los altos lugares, esta administración de Tierra Santa que tenían monopolizada los franciscanos y que está muy relacionada también con la promoción del Vía Crucis, esta famosa práctica, ¿recuerdan? En que se reconstruyen los pasos de Cristo en la cruz hasta llegar al Monte Calvario en todas las iglesias franciscanas. Y quien rece este Vía Crucis en cualquier iglesia franciscana es como si hubiera ido a Jerusalén en peregrinación. No tiene que moverse de su casa, ¿no? Es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Desde tu casa puedes hacer las 14 estaciones como si estuvieras en Jerusalén y con los mismos efectos, es decir, las mismas indulgencias. Esto fue una concesión que le hizo el Papa a la orden franciscana por ser los grandes evangelizadores del mundo y por tener la sede más importante de la cristiandad, que es Jerusalén, ¿no? Que es el centro del mundo, aunque está en manos de los musulmanes, sigue siendo el lugar donde murió Cristo, sigue siendo la ciudad santa, la ciudad del pueblo elegido, ¿no? Y entonces esta idea es una idea fascinante porque hacen los franciscanos también otro de los grandes promotores de esta idea global del mundo, ¿no? Y esta idea de que se va a predicar el evangelio en todo el planeta, ¿no? Los franciscanos, recuerdan, tienen misiones en Filipinas, también tienen algunas misiones en el sureste de Asia, ¿no? Comienzan algunas misiones también en África y están en el mismo, digamos, la misma competencia con los jesuitas, ¿no? Y ambas órdenes promueven como uno de sus temas centrales el culto a la Inmaculada Concepción y en México, por supuesto, el culto a la Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? El correo, alguien solicita el correo del doctor Rubial. Si gustan, si lo puede anotar, doctor, o yo lo anoto. Sí, lo anoto ahí. Gracias. Pues hay muchas felicitaciones para usted y agradecimientos. Ahí tienen mi correo en el... pero se los mandé en privado. Bueno, públicalo, porque estoy viendo que sí. Te lo mandé al Departamento de Historia. Ahorita lo pongo. No lo mandé en el chat colectivo. Pues muchísimas gracias por... Pues, muchas gracias por sus preguntas. A todos, bueno, pues yo creo que vamos cerrando, ¿verdad, Gabriel? Sí, muy bien. Pues el objetivo de este ciclo ha sido observar la Ciudad de México como un diseño arquitectónico y teológico duradero en el que los elementos iconográficos que en él perviven provenientes de la cultura judeocristiana siguen emanando un antiguo simbolismo religioso entre sus habitantes. Pues a nombre del Programa de Cultura Judaica, al Departamento de Historia, les agradezco a los excelentes conferencistas y sobre todo al público que también ha asistido porque han hecho posible también este evento. Muchas gracias, Gabriel, también a ti por este evento conjunto con Historia Viva. Gracias, José. Gracias, doctor Rubial. Gracias a todos. Y seguimos en contacto para la próxima. Así es. Buenas noches.